Bien, quisiera dar la bienvenida de nuevo a este canal de Abriendo las Escrituras y hoy quisiera terminar el segundo capítulo del vídeo que relación hay entre la marca de la bestia y la yihad. Si alguien no ha visto el primer capítulo, te invito a que entres en la sección de vídeos del canal y allí está la primera parte para que, si quieres, sabrás de lo que estuvimos hablando. De que el espíritu del anticristo comenzó cuando el pueblo de Israel, los judíos, rechazaron a su Mesías. Allí comenzó el espíritu del anticristo o del antimesías. Como dice la palabra, anti es que está opuesto o en contra del Mesías. Por esto, como ya dije en el primer capítulo, como dice en la primera epístola de Juan, dice: todo aquel que no confesare que Jesucristo ha venido en carne, ese es el espíritu del anticristo y ese es mentiroso. Como ya dije en el primer capítulo del vídeo, que venía sobre este mundo un gran engaño. Por esto ahora me vais a entender, si me acompañáis, en el capítulo 24 del Evangelio de San Mateo. Se le acercan los discípulos a Jesús allá en el Monte de los Olivos y le preguntan: Señor, dinos qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo. Y ahora Jesús lo primero que le responde es: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Porque Jesús, ya tiempos atrás de su ministerio, hablando con los fariseos y los escribas, les dice: yo que he venido en el nombre de mi Padre y no creéis en mí, mas si viniere otro en su propio nombre, a ese creeréis. Y ahora quiero pararme aquí y explicar algo. El término que se utiliza en el griego otro, hay dos formas en el griego koiné, que es el griego de la Biblia. Está heteros, que significa otro, pero de afuera y diferente, pero allí el término es aios, que es otro diferente, pero del mismo lugar. Lo que está diciendo es que se presentará otro en esta nación con el mismo título de Mesías, dice, en su propio nombre, y en ese creeréis. Lo que está declarando aquí Jesús por medio de las Escrituras es que los fariseos y los escribas, la nación de Israel, lo iban a rechazar, lo llevarían a la condenación de muerte y lo refutarían como el Mesías esperado y profetizado por los antiguos profetas de Israel. Por esto, hoy en día, el pueblo judío está esperando a su Mesías. Por esto, no es de extrañar que la sede, la base principal, el escenario del anticristo va a ser el pueblo de Israel, porque él se presentará como el verdadero Mesías esperado por la nación judía. Por esto, quiero que me acompañes en el libro de Daniel. Allí en el capítulo 8 se presenta el anticristo como el cuerno pequeño. Y este cuerno crecía hacia el sur, el oriente y la tierra gloriosa. Aquí hace referencia a la tierra gloriosa, a la nación de Israel. Por esto, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y verso 4, dice que él se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Todos sabemos que el templo de Dios siempre ha estado situado a la ciudad de Jerusalén. Y quisiera parar un momento aquí y esclarecer algo. Hoy en día existe una comunidad judía rabínica ortodoxa llamada la Comunidad del Templo. Estos rabinos por años están preparando el levantar de nuevo el tercer templo. Ellos mismos tienen toda la arquitectura, todas las bases, todos los instrumentos, todos los artilugios
preparados para levantar lo que sería el nuevo templo de Salomón. Porque según ellos se tiene que volver otra vez a los sacrificios, a las fiestas, a los rituales del antiguo pacto. Por esto, tanto el anticristo como los falsos judíos irán de la mano. Por esto no es de extrañar que las Sagradas Escrituras declaren y diga, Pablo en una de sus epístolas dice, mayormente los que engañan, atención, dice, los que mienten son los de la circuncisión. Y quisiera esclarecer algo por medio de las Escrituras. Cuando Pablo en 2 de Tesalonicenses declara y dice que Jesucristo no podría venir sin que antes viniese la apostasía y se manifestara el hombre de pecado. Pero antes que se manifestara el hombre de pecado, lo que haría entrada y lo que se manifestaría sería una gran apostasía. La palabra apostasía en el griego koiné, el griego bíblico, es apostasis, que significa abandono de un lugar o cambiar de posición. Y esto Pablo ya lo estaba denunciando o declarando porque muchos falsos judíos bajaban de Jerusalén, Antioquía, en Tesalónica, en Corintios, en muchas iglesias, y se introducían sigilosamente engañando a los cristianos, a los gentiles, a los que se habían convertido por la fe en Jesucristo, y les enseñaban que tenían que guardar las leyes, tradiciones del pacto antiguo, de las leyes de Moisés y las tradiciones de los ancianos, y se tenían que circuncisar para ser salvos, cosa que es antibíblico, porque dice la palabra de Dios que el fin de la ley es Jesucristo. Y ahora no quiero pararme mucho aquí, ya haremos otro vídeo hablando de estas cosas, de las leyes de Moisés y de las tradiciones, pero lo que quiero hacer hincapié es en la apostasía. ¿Y dónde vemos claramente dónde se manifestaba la apostasía? Si me acompañas en el capítulo 3 de Gálatas, dice Pablo: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para que no obedecierais la verdad que habéis oído de Jesucristo? Fijaros, en el original dice, ¿quién os hechizó? La palabra hechizar, si la transliteramos en el hebreo, es el mismo término que se le aplica en el Génesis 3 también a la serpiente, que es el Nahash. Porque la palabra Nahash significa ser resplandeciente, ser que hechiza o ser que deslumbra con sus hechizos. Todos sabemos cómo la serpiente hechizó o fascinó a Eva para que comiera del fruto que Dios había ordenado que no comiera. Pues este mismo hechizo de la serpiente antigua, que es el diablo, también se puede aplicar a los judíos que engañaban a los primeros cristianos. Por esto él dice: oh Gálatas, ¿cómo recibisteis al Espíritu Santo? ¿Por obedecer las obras de la ley o por el oír con fe? Por esto, hoy en día hay una proliferación por medio de los canales de YouTube, de TikTok y de las redes sociales, donde falsos maestros o todo el mundo quiere hacer canales enseñando lo que no es bíblico. Por esto, en 1 de Timoteo, capítulo 4 y verso 1 dice: el Espíritu declara que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fijaros cómo sale otra vez el término en griego apostasis. Dice que apostatarán de la fe. Esto es un cambio de rumbo. Lo que hacían los judíos con sus doctrinas de demonios y engañadores, querían
cambiarles el rumbo a los cristianos que se habían convertido por la fe en Jesucristo. Querían arrastrarlos a que cambiaran los cultos y comenzaran a circuncidarse y a guardar las leyes y las tradiciones del antiguo pacto. Por esto, no es de extrañar que Jesús, cuando vienen los judíos, los fariseos, los escribas, y ellos presumían diciendo que nosotros somos hijos de Abraham, mas Jesús les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él es el homicida desde el principio, y cuando habla de mentira, por esto él es padre de mentira. Y el mismo Juan, en el libro de Apocalipsis, libro de Revelación, dice: y muchos dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Aquí las Escrituras están declarando que los judíos, por ser hijos o descendientes de Abraham en la carne, ellos no tenían derecho de ser hijos de Dios. Porque Pablo mismo, en la epístola de los Romanos, capítulo 2 y verso 28 y 29, dice: no es judío el que lo es exteriormente, sino el verdadero judío es aquel que es el interior. No la circuncisión de la carne, sino la circuncisión del corazón y del espíritu. Este es el verdadero judío. Porque, atención, la palabra judío viene de una etimología, de un verbo hebreo que es ayaudar, que significa aquel que alaba o aquel que da gracias a Dios. Por esto, como dice Juan en la primera epístola, dice: todos aquellos que no creen en Jesús tampoco tienen al Padre. Y esta ecuación es la que no entra en los judíos, porque en la ecuación de los judíos ellos querían tener al Padre, pero rechazando a Jesús, al Mesías enviado. Pero todos aquellos, como dice Juan, que no creen en Jesús, que rechazan a Jesús, tampoco tienen al Padre. Por esto el mismo Jesús dice: y nadie va al Padre si no es por mí. Porque el único camino para llegar al reino de los cielos es Jesucristo. ¿Saben? Recientemente hay unos estudios académicos que se calculan que hay unas 4.000 religiones estimadamente activas en todo el mundo. Pero de estas 4.000 religiones o más, solo hay un Salvador, solo hay una salvación. Y esa salvación es aquel que murió suspendido entre el cielo y la tierra, Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Por esto Él bajó en este mundo y murió como un cordero, sin mancha y sin contaminación, como dice la epístola de Pedro. Por esto, y hoy en día, las dos religiones que niegan que Jesucristo ha venido en carne, el Hijo de Dios se ha encarnado, es el judaísmo y el islamismo. Por esto, en estas dos religiones opera el espíritu del anticristo, porque se opone al Mesías. Por esto, en los últimos tiempos, el anticristo no solo tendrá su sede en el pueblo de Israel, como dice en Isaías, dice: mi pueblo ha hecho un pacto con la muerte y un convenio con el Seol. Y este pacto y este convenio lo confirma el libro del profeta Daniel. Hablando de las 70 semanas de Daniel, estas 70 semanas estaban determinadas sobre Israel y sobre su pueblo para cumplir lo que había determinado, anunciado a los antiguos profetas, para culminar todo el plan de Dios sobre su pueblo. Y determina 70 semanas. Por esto, dice en el capítulo 9 y verso 27, hablando de la última semana 70, dice: y por otra semana
hará el pacto con muchos, haciendo referencia a que el anticristo haría un pacto con el pueblo judío. Dice, pero a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y las ofrendas. Esto tiene una conexión con lo que he explicado de segunda de Tesalonicenses, que dice que se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Y si ahora vamos en el ámbito del Islam, como he dicho, hay unas enseñanzas del profeta Mahoma recogidas en los escritos de los hadices, que son los maestros, como serían los eruditos del Corán, porque los hadices vendrían a ser como el Talmud de los judíos. El Talmud recogen todas las tradiciones de los ancianos y de los rabinos maestros sobre la Torá, y están todas recopiladas en el libro del Talmud. Pues en el Islam existe el Corán, que son las leyes preceptivas de ellos, pero luego están las explicaciones o traducciones a partir del Corán, que se llaman los hadices. Y según las enseñanzas de los hadices, basado en el Corán, ellos esperan un líder mundial. Y ese líder se llama el Mahdi. Pero atención, no solo esperan el Mahdi, sino esperan también a Isa. Isa es el nombre árabe de Jesús. Y para ellos, Isa, según las enseñanzas de ellos, él será el profeta que él guiará al pueblo musulmán a seguir al Mahdi. Aquí vemos dos figuras religiosas de nivel mundial: el Mahdi y el profeta Isa, según las tradiciones, según las enseñanzas del Corán. Entonces, esto a mí me hace un poco de conexión con el libro de Apocalipsis capítulo 13, donde sale un líder mundial y un falso profeta. Y estas enseñanzas coinciden con las hadices del Corán, pero invertidas al revés. El anticristo, según ellos, será el Mahdi, y el falso profeta, según ellos, será Isa, haciendo de profeta y guiando al pueblo a seguir al Mahdi. Y con esto quiero reflejar y quiero resaltar que en los tiempos finales, el gran plan y la gran estrategia que va a tener el diablo y el anticristo. Por esto, tanto el pueblo de Israel como los pueblos árabes, ya desde el principio, según las escrituras, han tenido una interconexión. Han estado interconectados, tanto sea por medio de lazos sanguíneos, por puntos estratégicos y por lugares religiosos. Y estos lugares religiosos, el más significativo es donde se encuentra la colina del templo, la parte occidental, está el muro de los lamentos en la vieja Jerusalén, y cerca también está la cúpula de la roca o la mezquita de Aqsa. ¿Y por qué es tan importante este lugar? Porque en este lugar antiguamente se llamaba el Monte Moriah. El Monte Moriah es donde la tradición judía, o según las escrituras, es donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, y según la tradición islámica es donde Mahoma ascendió en el cielo. Entonces, el Monte Moriah, el monte del templo, es un punto de conflicto entre estas dos líneas sanguíneas. Estos pueblos, tanto judíos como árabes, ya desde el principio, como he dicho, de las escrituras, siempre han estado en conflicto hasta el día de hoy. Por esto, la entrada triunfal
del anticristo, de este líder mundial que va a venir, va a ser hacer una falsa paz, tanto en Israel como en el mundo árabe. Por esto, no es de extrañar que Pablo lo declara y lo dice: cuando digan paz y seguridad, vendrá muerte repentina sobre ellos. Y yo no quisiera ahondar más ya en este tema en el vídeo de hoy, sino que haremos más vídeos hablando de estos temas proféticos y de escatología. Por eso te invito, para que no te los pierdas, que te suscribas en el canal.